Bueno, como bien habíamos hablado, ahora vamos a explicar los partidos políticos, pero en Argentina, es decir, cómo fueron surgiendo, ¿sí? Cómo fueron evolucionando. Al menos lo que vamos a ver son los principales partidos, ¿sí? Bueno, al principio vamos a tener en Argentina dos tendencias políticas. Estos son del siglo XIX, ¿sí? Las tendencias unitarias y las tendencias federales. Eran dos grupos prácticamente irreconciliables que durante gran parte del siglo XIX se combatieron y llevaron a cabo feroces luchas entre sí. Fueron luchas muy sangrientas en las cuales las dos posturas no se ponían de acuerdo y trataban de imponer el pensamiento del otro por la fuerza. ¿Qué pensaban los unitarios? Bueno, ellos decían que tenía que haber un gobierno central, ¿sí? Totalmente enfocado en las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero que no hubiera autonomías provinciales, ¿sí? O sea, que no pudieran las provincias tener sus propias leyes ni poder autogobernarse, sino que todo fuera un gobierno central. Este grupo de político estaba representado principalmente por las élites, ¿sí? Urbanas, como decir los escritores, los profesionales, abogados, quienes formaban parte de los unitarios, Sarmiento, Mitre, ¿sí? eran los grupos de élite de la sociedad, se puede decir urbana, ¿sí? De las diferentes partes de lo que hoy en día es Argentina. ¿Quiénes eran los federales? Los federales sostenían que cada provincia debía tener su autonomía y regirse según sus tradiciones y sus leyes, ¿sí? ¿Quiénes eran los que seguían esta ideología? Si bien tenían como líderes a los caudillos, estos caudillos eran caudillos rurales generalmente, o principalmente grandes terratenientes de familias poderosas. Los que los seguían eran los grupos populares, los grupos de grupos sociales de los sectores más bajos, eran los que estaban a favor de las ideas federales. Si bien el federalismo fue derrotado con la caída de Rosas, se puede decir que finalmente triunfó, porque hoy en día Argentina es una república federal. Luego que una vez que cayó Rosas, que determinó esta dicotomía de federales e unitarios, se fueron a formar los partidos políticos ya más relacionados con lo que conocemos hoy con ese nombre. El primero fue el Partido Autonomista. Es un partido que se desprende de una de las tendencias unitarias y consideraba, ¿sí?, que la ciudad de Buenos Aires debía seguir formando parte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No quería que se convirtiera en capital federal. Su líder era Adolfo Alsina. Por otro lado, se había formado el Partido Nacional, que quería nacionalizar a la ciudad de Buenos Aires, es decir, convertirla en capital del país, ¿sí? Este grupo, ¿sí?, estaba liderado por Bartolomé Mitre, quien fue nuestro primer presidente. Con el tiempo, estos dos grupos se unen y forman el Partido Autonomista Nacional, conocido como PAN. Es un partido que representaba a los grupos más conservadores, conocidos como oligarquías, es decir, los que tenían poder político y económico, conformado por militares de alto rango, por profesionales, por las élites, por escritores, por intelectuales. Ellos sostenían ideas liberales, estaban a favor del libre comercio y sostenían que no todos estaban preparados para votar, para elegir sus autoridades. Por eso ellos mismos decidían, ¿sí?, quiénes eran los que iban a participar en elecciones, quiénes iban a ser los candidatos, y ya sabían de antemano quiénes iban a ganar. En este momento las elecciones no eran como ahora, sino que se hacían con lo que se llamaba voto cantado, a viva voz. No había secreto, no había padrones, se podía votar más de una vez en diferentes mesas, se hacían las elecciones en las puertas de las iglesias y se podía votar en grupo, entonces no había prácticamente ningún control y siempre se sabía de antemano que iban a ganar ellos. Este grupo político y social dirigió al país entre 1880 y 1916. ¿Sí? A pesar de tener estas críticas, hicieron cosas muy buenas. Por un lado, crearon
establecieron, ¿sí? Lo que sería el colegio o la escuela pública, gratuita, obligatoria y laica, ¿sí? Esto fue algo muy avanzado para la época. Ellos consideraban que una buena forma de que el país avanzara era educando a los futuros votantes. Entonces estaban a favor de que todos pudieran acceder a la educación. Además, la escuela servía para integrar a la gran cantidad de inmigrantes que había, principalmente esto apuntaba a los hijos de inmigrantes que eran argentinos. Entonces una forma de integrarlos a la nación era a través de todos los rituales que se llevan a cabo en el colegio, ¿sí? Lo que es la escuela. Otro de los avances es que separó la iglesia del Estado al crear el registro civil. Antes todos los matrimonios, nacimientos y defunciones se anotaban en la iglesia. A partir de este momento va a quedar todo bajo la jurisdicción civil. Lo mismo con los colegios. Las escuelas antes solamente pertenecían a la iglesia. A partir de ahora no solamente siguen funcionando las escuelas las escuelas religiosas, pero ahora sí hay escuelas que son gratis, que son laicas, que no hace falta que se enseñe catequesis, y se convierte la educación primaria al menos en obligatoria. Debido a las críticas que nombré antes y debido a una gran crisis del capitalismo que ocurrió en 1890, ¿sí? en Argentina, principalmente en Buenos Aires, tuvo lugar una revolución. En medio de esta revolución se va a fundar un partido político por unos jóvenes que se va a llamar Unión Cívica de la Juventud, que la idea era luchar y denunciar contra el fraude político que se estaba haciendo y exigiendo una mayor participación y ampliación electoral. Con el correr del tiempo, esta Unión Cívica de la Juventud se divide en dos. Una se llama Unión Cívica Nacional, que va a ser dirigida por Mitre, y la otra Unión Cívica Radical, dirigida por Alem. Esta última es la UCR que conocemos hoy en día. Y la Unión Cívica Radical, como su nombre bien lo dice, venía a cambiar de raíz, de ahí viene radical, toda la sociedad argentina. Esa era su idea. Surge como un partido revolucionario, es decir, ellos no se presentaban a elecciones, se abstenían porque decían que como se hacía trampa, nunca iban a ganar, entonces no tenían por qué presentarse. Y su forma, ¿sí?, de lucha era a través justamente de la lucha armada y de las revoluciones. ¿Sí? Hubo muchas revoluciones o por lo menos levantamientos en este momento, dirigidos por los radicales. ¿A quién representaban? Representaban a la incipiente clase media que comenzaba a surgir, principalmente relacionada con los hijos de los inmigrantes. ¿Quién era el líder? Ya les había dicho que anteriormente era Alem. Alem se suicida y queda como líder de la Unión Cívica Radical su sobrino Hipólito Yrigoyen. En 1916, cuando ya existía la ley Sáenz Peña, y se aplica justo en ese momento la ley del sufragio obligatorio, universal y secreto, la Unión Cívica Radical logra ganar las elecciones y colocar a Hipólito Yrigoyen como presidente de la nación. Es la primera vez que se hacen elecciones limpias, es la primera vez que gana la Unión Cívica Radical. El partido va a gobernar durante, se puede decir, 3 periodos, no llegado a 3 periodos. Va a ser Yrigoyen por primera vez presidente, luego lo va a suceder Alvear, también otro que es otro radical, y otra vez va a ser elegido Yrigoyen, pero a los 2 años de que fue elegido, un golpe de Estado terminó con su gobierno. Esto fue en 1930. A partir de este momento, la Unión Cívica Radical fue proscripta, es decir, no se le permitió participar en actos electorales. El siguiente partido que vamos a ver se puede decir que tiene una fecha de nacimiento, el 17 de octubre de 1945. Para este momento, Argentina estaba gobernada por un gobierno de facto, por un gobierno que había llegado por golpe de Estado, cuyo presidente era Dalmiro Farrell, y el vicepresidente era Juan Domingo Perón. Este general, además de ser vicepresidente, era secretario de Trabajo y de Seguridad Social y a la vez ministro de Guerra. En medio de todo esto también estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y ante las presiones de Estados Unidos, que estaba, digamos, no muy de acuerdo con el poder que tenía Perón y con no sé si llamarse, pero por las ideas que parecía que podía llegar a tener, que no estaba muy de acuerdo con Estados Unidos, comienzan a presionar
y Perón termina encarcelado. Debido a que desde su Secretaría de Acción Social y de Trabajo había llevado a cabo grandes beneficios o muchos beneficios para los sectores trabajadores, estos deciden salir a reclamar por la libertad de su líder. Y es así que el 17 de octubre de 1945 marchan a la Casa Rosada exigiendo que Perón sea liberado. Perón estaba estaba detenido, se lo envía al hospital militar y debido a que esta gente no se iba, que la presión popular era muy grande, finalmente va a la Casa Rosada, habla con la gente, les pide que se vayan a su casa, les hace caso, o sea, esta gran cantidad de gente realmente lo tenía como líder, y el presidente de ese momento promete elecciones. En estas elecciones, que fueron muy rápido, después de este día, son en 1946, Juan Domingo Perón se presenta como candidato, pero no tuvo tiempo de conformar un partido. Entonces se presenta como candidato a un partido ya armado, que era el Partido Laborista. Gana las elecciones y al poco tiempo ya va a armar el partido peronista, que luego se llamó oficialmente Partido Justicialista, que desde su nacimiento se va a convertir en uno de los grandes partidos de masas del siglo XX. Durante este periodo, durante la primera presidencia de Perón, se establece el voto femenino. La ley sale en 1947 a instancias del senador radical Lorenzo Solar, que elabora el proyecto de ley en base a los proyectos ya conocidos por Alicia Moró de Justo, una de las grandes luchadoras para obtener el voto femenino. Este proyecto va a ser promovido y apoyado por la primera dama, Eva Duarte. La base electoral del justicialismo era justamente los grupos de trabajadores, ¿sí? Los trabajadores, se puede decir, no calificados, y los sectores más vulnerables. Debido a que siempre apuntó hacia esos grupos, los escuchó y hizo, digamos, estuvo muy atento a los reclamos de estos grupos. Asimismo, también hizo muchas obras, ¿sí? Hospitales, colegios, para beneficiar a estos grupos, y tenía un dicho, ¿sí? el gobierno, que era algo así como independencia, que tuviéramos una independencia económica, justamente para no tener que depender de ningún otro país y poder autoabastecernos. De hecho, en la época de Perón se abrieron una gran cantidad de fábricas, principalmente de productos argentinos, de lo que se podría decir lo que sería no sería de productos pequeños, de pequeños electrodomésticos, ¿sí? La idea era que los trabajadores pudieran acceder a estos electrodomésticos, pero a la vez también tuvieran trabajo trabajando en las fábricas de estos electrodomésticos. Bueno, la cuestión que el primer gobierno fue muy bueno, muy ventajoso. Argentina estaba en una muy buena posición a nivel mundial. Y bueno, luego las cosas fueron evolucionando y fueron cambiando. Lo que importa es que durante estos años del gobierno del peronismo tuvo un periodo completo y otro que no llegó a terminarlo porque tuvo un golpe de Estado. Se generó en la sociedad una relación de amor-odio con el peronismo. Tenías la gente que lo amaba y la gente que lo odiaba. Una división muy tajante que ningún partido político había provocado anteriormente. De hecho, una vez que cae el peronismo en 1955 y es proscripto, se le prohíbe volver a participar en elecciones. De hecho, Perón tuvo que irse del país y no pudo volver por 18 años. Seguía esta gran división. Y aún después de muerto, Perón continuó y desgraciadamente continúa. Pero no cabe duda que fue uno de los más importantes y grandes movimientos políticos del siglo XX.